Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Aquí su amigo Deiner Resúmenes trayéndoles la siguiente parte de este manga. Perdón por estar ausente tanto tiempo, pero debido a problemas de salud no tenía ganas de editar nada, pero de ahora en adelante estaré trayendo videos más activamente. Continuamos donde Shinji le pregunta al fragmento de espada cuál era el plan que tenía con Eyan Hui. El fragmento de espada diría que usaría a Eyan Hui como recipiente para absorber el poder de la energía Yang para poder recuperar sus fuerzas, y el ki maligno del bosque lejano era una trampa para evitar ser registrado. Le diría que actualmente se estaba escondiendo con Eyan Hui en una fábrica abandonada en el distrito occidental y que a este ritmo en menos de 10 días podría recuperar sus fuerzas. Shinji le preguntaría que si tenía a Eyan Hui completamente bajo su control. El fragmento de espada diría que Eyan Hui solo era una mujer lujuriosa y que si tenía a Lin Mo como cebo ella estaría completamente bajo control. Shinji agregaría que su plan era muy mediocre pero que por ahora estaba bien y sabía que Eyan Hui en cualquier momento iría tras Lin Mo e intentaría abusar de él y que debía hacer todo lo posible para evitarlo, ya que el juego entre ella y Lin Mo aún no había terminado. El fragmento de espada aceptaría y diría que sería mejor si ella iba pronto y recogiera su fragmento de espada, ya que todas las fuerzas los están buscando y no tardarán en encontrarlos. Eyan Hui explicaría que no hay prisa ya que el emperador también se encontraba en ese mundo. Shinji diría que ya que los fragmentos de espada no se comunican entre sí es normal que no sepa sobre la situación, ya que hace un tiempo había sentido el poder de un fragmento de espada cerca de una granja, el cual había sido aplastado por un monstruoso poder que brillaba como un arco iris y solo había mirado a un emperador con ese poder en 1000 años, así que su trabajo era usar a Eyan Hui y usar su esencia para atraer al emperador, y en ese momento se aseguraría de acabar con el emperador. El fragmento de espada volvería con Eyan Hui y le diría que acabe con esa mocosa, ya que había curado todas sus heridas. Eyan Hui, mientras miraba a Zhao Honglin, diría que cómo podría ganarle, mencionando que nunca había estado en una gran pelea y no sabía artes marciales. Mientras Zhao Honglin preparaba su técnica secreta de la espada, Eyan Hui gritaría que ni siquiera sabía pelear. El fragmento de espada le diría mentalmente que era una inútil y que dejara que él controlara su cuerpo. El fragmento de espada tomaría control del cuerpo de Eyan Hui y diría que era un desperdicio, así que no podía dejarla vivir más. Esquivando los ataques de Zhao Honglin, comenzaría a esquivar y a desviar los ataques tomando dos espadas de energía en sus manos. Lanzando una de las espadas le diría a Zhao Honglin que si acaso le gustaba jugar con esas espadas y si es así se las devolvería. Zhao Honglin se cubriría con una barrera de energía. El fragmento de espada prepararía otro ataque y le diría que le tenía un segundo regalo, haciendo aparecer una serpiente gigante, la cual atacaría de inmediato a Zhao Honglin. Está desde su campo de energía. Diría que esa era una técnica perdida hace mucho tiempo, pero desafortunadamente su poder era muy bajo comparado a lo que estaba en el libro, así que ese era el límite de sus habilidades. La serpiente comenzaría a cargar una gran cantidad de energía en su boca y Zhao Honglin mencionaría que ahora que está enojada será más fácil deshacerse de ella. Atraería su espada a su mano y diría que si no se hubiera pasado burlándose de ella no le daría vergüenza acabarla, pero la serpiente cerraría su boca de golpe y apuntaría la energía hacia el techo, disparando todo el poder contra el techo, desvaneciéndose segundos después, y en el hueco creado gracias al ataque de la serpiente se vería a una persona, la cual sería Shinji en su forma verdadera, es decir, su forma demoníaca. El fragmento de espada comenzaría a salir del cuerpo de Eyan Hui, la cual gritaba de dolor. Luego se formaría una espada. Zhao Honglin le diría al fragmento de espada que por fin había abandonado a su anfitrión y no pensaba que era una espada y menos una espada rota. Una voz escalofriante respondería: ¿espada rota?
Después de que se disipará el humo se podría ver a Shinji, la cual diría que así es como se comportaba un perro cuando no tenía a su dueño y que debería haber tenido cuidado. Zhao Hongling, la cual estaba sudando muy atemorizada, mencionaría para sí misma que ese ki era como el de un demonio del inframundo y hasta su respiración estaba siendo restringida, estaba siendo totalmente suprimida por esa presión. Zhao Hongling miraría hacia arriba suyo mirando a Shinji y esta diría que realmente era una sinvergüenza y haciendo un rápido movimiento aparecería atrás de Zhao Hongling, la cual siquiera podría reaccionar. Shinji mencionaría que viendo cómo quedó su espada no era extraño que sea difícil de encontrar. Zhao Hongling en un movimiento desesperado usaría su técnica taoísta octavo nivel de sellado. Shinji la miraría fijamente por el punto ciego de esta técnica y sería encerrada en la técnica. Zhao Hongling gritaría que con el poder de su cuerpo tomaría prestados los 10 talismanes de las 8 direcciones, activando su técnica supresión del mal de los 10.000 talismanes, preparando las 4 llamas celestiales, activaría el sello del loto rojo del cielo malvado lanzando su sello. La izquierda se complementa con la derecha y el mal no prevalece cuando la luz verdadera irradia en la oscuridad. Todos los demonios se esconden. Para terminar el sello de él saldría un remanente gigante el cual chocaría sus palmas para terminar el sello. Pero segundos después comenzaría a desintegrarse y el sello sería completamente destruido por una luz roja. De entre el humo Shinji diría que escucho a su pero decir que Zhao Hongling es la número 1 del grupo Fénix y que nadie en el mundo podía vencerla, pero al final la persona más fuerte del mundo era solo eso. Y era hora de acabar con eso. Zhao Hongling, la cual estaba temblando, diría que aún no había terminado. Shinji pasaría a toda velocidad a un lado de Zhao Hongling, la cual se quedaría inmóvil ya que había sido atravesada en un costado. Shinji diría que si ella dice que se acabó es porque se acabó, haciendo muy grave la herida de Zhao Hongling, la cual caería al piso muy gravemente herida. El fragmento de espada se disculparía porque el cuerpo de Yang Hui era demasiado débil y incluso si la controlaba por completo no podría usar ni siquiera el 10% de su poder y él merecía morir por no poder hacer aparecer al emperador. Zhao Hongling con sus últimas fuerzas lanzaría su espada en contra de Shinji, la cual pensaba que el emperador ya debía haber notado su presencia y aunque estaba allá aún no había aparecido, y con un corte de su espada dividiría en dos la espada de Zhao Hongling. Shinji mencionaría que quiera utilizar a Zhao Yutan para averiguar qué estaba haciendo el emperador, pero Zhao Yutan no era ni un simple pez, y Zhao Hongling no era suficiente para usar un poco de su poder. Shinji comenzaría a llamar al emperador inmortal diciendo que si no cree que ha visto suficiente, que era momento de que deje de esconderse, o si después de llegar a ese mundo se había vuelto débil como todos los hombres y el hombre más fuerte del mundo no era más que eso, no podía dominar un mundo con ese poder, eso era asqueroso. Y si no la detenía los mataría a todos y sería mejor que se deprisa ya que contaría hasta 3 y los eliminaría. Liu Xiuxiu estaría en un rincón tapando su boca. En otro panel nos muestran cómo el prota está despertando a su primo y este se daría cuenta de la situación gritando que por favor no lo mate. Zhao Hongling no podría hacer nada para moverse y Shinji estaría sonriendo antes de eliminarlos. De repente un enorme rayo de luz dorada que partiría las nubes del cielo aparecería y frente a Shinji estaría ese rayo dorado haciéndole frente. Shinji cubriría su cara debido a las fuertes corrientes de aire desplegadas por ese rayo dorado, y del rayo dorado saldría nuestro prota en su forma verdadera de emperador inmortal. Shinji diría que lo sabía, que aún no estaba muerto. Mientras tanto unos randoms se preguntaban que por qué el cielo se iluminó y mientras este tipo iniciaba una transmisión decía que estaba en el distrito de Unxi en la ciudad de Senyin y un extraño pilar de luz acababa de aparecer de una fábrica abandonada.
Y aunque afuera solo hacían 9 grados, este pilar de luz emanaba un intenso calor e iluminó ese día lluvioso. Y mostraría directamente cómo el rayo de luz dorada despejaba el cielo y se preguntaban si era un rayo de un satélite o qué era. El tipo apuntaría hacia 2 siluetas en el cielo, las cuales estaban colisionando entre sí. Luego nos muestran a Son Jun-soo, la cual estaba mirando la transmisión y diría que la señal se apagó cuando apareció ese rayo. Su madre le diría que ya era tarde y que si ya había terminado sus deberes. Está un poco nerviosa, respondería que por supuesto. Mientras se dirigía a su habitación pensaba que la transmisión era desde el distrito Ungsi y estaba lejos de ahí, pero en ese distrito vivía Lin Mo. Y mientras ésta abría la puerta de su habitación, el prota Shinji destrozaría en su puerta. Ésta se quedaría en shock preguntándose qué había pasado. Nos muestran cómo el prota y Shinji habían atravesado el edificio. Shinji, deteniéndose en el aire, le diría a nuestro prota que no era nada sin su espada sagrada, y mientras lanzaba un ataque al prota le decía que no era más que un saco de boxeo, estrellando al prota en el suelo. Shinji prepararía una técnica la cual lanzaría al cielo partiendo las nubes, donde comenzaría a formar un remolino del cual se formaría una serpiente gigante, la cual dispararía directamente su técnica contra el prota, formando una gran explosión. Shinji diría que el prota era simplemente débil ya que ni siquiera esquivó eso, pero se daría cuenta que el prota estaba ileso debido a su escudo de energía. El prota menciona que se dice que la generación anterior de reyes demonio eran brutales y mataron a tantas personas inocentes y causaron estragos en el mundo, y sus descendientes reyes demonio eran aún más brutales que sus predecesores, y él en un principio no lo creía y no se había dado cuenta en sus batallas de su vida pasada, pero ahora parece que de tal palo tal astilla. Shinji le gritaría que no se atreva a mencionarlo, que cómo se atreve una persona que no tiene nada que ver con ella a meterse en sus asuntos familiares. Mientras lanzaba ataques decía que ella tampoco quería matar gente inocente, pero mientras él cayera esa gente inocente podría vivir en paz, y por la supervivencia de todos esos civiles debía rendirse y pedir que lo elimine. El prota respondería que si de verdad era por el bien de las personas, que todos los reyes demonio habían sido unos hipócritas. Después de todo eso que hacía solo era por su propio bien. Shinji se quedaría mirando fijamente donde se encontraba el prota y le diría que ahora que por fin se había roto su caparazón de tortuga, a ver qué podía hacer ahora. El prota comenzaría a concentrar energía en sus dedos y atravesaría la cabeza de la serpiente. Shinji diría que esa era una técnica de espada, y mientras el prota atrapaba una espada en su mano diría que por fin estaba ahí, y estaba seguro de que era un buen embrión y valió la pena esperar. Shinji diría que el prota le puso un muñeco de papel a la espada de esa mocosa cuando ella se distrajo, y utilizó su caparazón de tortuga para ganar tiempo y la provocó deliberadamente para revelar sus debilidades hasta que llegara el arma. Y diría que porque los emperadores eran tan considerados, pero su plan solo funcionaría si puede utilizar esa espada en su mano. El prota usaría su técnica de espada, tercera ley de la vida, intervención celestial, destruyendo el ataque de Shinji, diciendo sagrada ley del refinamiento del fuego celestial. Shinji, un poco emocionada, diría que siempre tiene algo nuevo con que jugar, formándose un gran choque de energía y después diversas colisiones en las cuales se vería a Shinji luchando contra el prota y esta heriría al prota. Pero el prota sonreiría y decía que por fin llegaron y no esperaba que fueran más lentos que la espada. La sombra del prota sería atravesada por diversos ataques. Shinji se daría cuenta que con lo que estaba luchando era una sombra de papel. De repente unos ataques comenzarían a llegar hacia Shinji,
Y está mientras se cubría con un escudo, así que esto también estaba dentro de tus cálculos, emperador. Las armas de ese mundo eran sin aura y con el poder de un proyectil, Shinji lanzaría un ataque. Pero sería esquivado, los aviones seguirían lanzando proyectiles. Shinji los esquivaría diciendo que eran muy lentos, pero el proyectil cambiaría de trayectoria e impactaría directamente a Shinji. Luego mucho más proyectiles atacarían a Shinji. El prota pensaría que todo iba de acuerdo a su plan y que los ejércitos de ese mundo pueden detener a Shinji por máximo un minuto. Pensaría que sin su espada no era competente para vencer a la demonio venerable, no importa cuántas rondas luche con ella, y para acabar contra la venerable demonio debe tener una arma tan buena como la espada sagrada. Diría para sí mismo que la fragua ya ha sido completada durante la batalla y ahora falta la parte más crucial, y exhalando diría: empecemos con el enfrentamiento. Los aviones de batalla se habían quedado sin combustible, así que se estaban preparando para volver. En un momento una mano gigante saldría del suelo y agarraría a uno de los aviones haciéndolo chocar contra otro. Saldría un horrible monstruo que empezaría a destruir a los aviones y a la ciudad. Shinji diría que eso es lo que pasa si interfieren en su pelea, y la única manera de que esto termine es que el prota sea eliminado. El fragmento de espada le diría a Shinji que ese monstruo larva era una piscina en movimiento de energía espiritual y debe aprovechar esa oportunidad para atrapar al emperador. Ellos ya tenían la victoria, el emperador debe haberse escondido y no se sabe lo que esté planeando y debe encontrarlo lo antes posible. Shinji se quedaría mirando fijamente hacia abajo, mirando a un niño el cual estaba perdido y estaba buscando a su padre. El monstruo de Shinji estaría muy cerca de este chico. Shinji, al mirar a cómo lloraba y buscaba a su padre, recordaría algo de su pasado. Mientras tanto, en las carreteras que estaban destruidas, todos estaban intentando comunicarse desesperadamente, pero no había señal. Al igual, el padre de Son Junsu estarían intentando comunicarse con su esposa, pero no lo lograría. Por la radio de los autos notificarán que el monstruo gigante que estaba en la ciudad desapareció repentinamente. Muchos en el tráfico se preguntaban que por qué estaba lloviendo si se suponía que hoy no debía llover. Al igual, Son Junsu, quien estaba igual de confundida, pero miraría a un lado y se preguntaría qué era eso. El agua estaba saliendo como remolino hacia el aire. Muchos estaban grabando este suceso, y en medio del remolino de agua se podría ver la espada del prota que estaba brillando con un intenso color rojo. El prota comenzaría a recitar: todo tipo de agua invierte la temperatura y traga el cielo, tómalo. La espada crearía una gran onda expansiva, la cual sería muy poderosa, que arrasaría con varios vehículos. Son Junsu saldría del auto, mientras que su padre le gritaba que regrese. Son Junsu se quedaría impactada al ver que el agua de todo ese río había sido completamente drenada. El prota estaría frente a sí, espada la cual irradiaba un fuerte brillo dorado y también desprendía mucho vapor. El prota agarraría su espada y al momento de tomarla despejaría todas las nubes a su alrededor con la onda expansiva. Miraría su espada y diría que fue una larga espera. De entre el humo, una silueta con un niño diría que solo estaba haciendo el tonto. Shinji llevaría a el niño que estaba a punto de ser aplastado por su monstruo con su padre y le diría que salgan de ahí, ya que este no es un lugar seguro. Y tomando su espada diría que no era su estilo prolongar las batallas, así que debían terminar con eso lo antes posible como en su anterior vida. El prota le respondería que estaba de acuerdo. Shinji activaría su dominio demoníaco que desciende sobre los cielos. El prota de igual manera activaría su dominio de la espada. Shinji lanzaría su ataque de la noche oscura extremadamente desastrosa. Y el prota utilizaría la ruptura del demonio de los 1000 otoños. Sus ataques chocaría desastrosamente. Shinji diría que había esperado mucho por eso, y ahora que el prota tiene una espada no tiene excusa si vuelve a perder.
El prota recitaría: las estrellas caen sobre el camino antiguo y la luz fría sacrifica el cielo congelado, y utilizaría todo su poder, con el cual su espada se dividiría en varias partes. Shinji diría que lo que usó el prota era el ritual de la espada prohibida, y eso fue lo que él usó en su última batalla. Shinji mencionaría para sí misma que debería haber preparado su espada demoníaca para luchar contra la espada sagrada, pero desafortunadamente su espada actual no era suficiente para aguantar ese tipo de técnicas, y la técnica del prota arrasaría con todo a su alrededor junto con Shinji. El ataque del prota desgarraría el cielo. Shinji, la cual quedaría muy mal herida, diría que desgarrar el cielo era un poco exagerado. El prota llegaría al lugar donde estaba tirada Shinji y le diría que parece que ya se ha decidido el ganador. Alguien le respondería a la prote que el ganador aún no se había decidido, que eso apenas estaba comenzando. Shinji, en muy mal estado, diría: ¿eres? Y se mostraría la otra mitad de la espada demoníaca. La mitad de la espada que estaba con Shinji diría que él se había escondido por mucho tiempo para recuperarse, y cómo era posible que la otra mitad tuviera tantos fragmentos. La otra mitad le diría que luego lo sabría. Shinji, suspirando, le diría al prota que aunque sacrifique su espada no podría darle un golpe mortal con esa espada falsa. Dentro de poco se recuperaría de sus heridas, pero ese golpe que dieron, ellos dos habían quedado sin energías, y ahora ella tenía media espada aguca más que él. Aunque ganará de una manera pobre, parece que ya se ha decidido el ganador. Pero de repente la espada demoníaca atravesaría el pecho de Shinji. La espada demoníaca le diría a Shinji que cómo se atreve a decirle qué hacer teniendo un ki tan débil, y que en ese día morirían los dos.